hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. Quiero continuar con la biografía de Daniel, la reseña histórica del profeta Daniel. Daniel, como secuestrado, aún siendo primer ministro, Daniel siguió siendo un extranjero solitario. Me llama la atención el capítulo 1 y el versículo número 8 de lo que nos dice aquí la palabra del Señor en Daniel. Daniel 1:8, que dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El joven Daniel podría haber anticipado un futuro notable en Jerusalén. Descendía de una familia prominente y tenía una mente de primera. En el primer capítulo y el versículo 4 quiero leer lo que nos dice al respecto. Y dice: muchachos, voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer y de buen testimonio, enseñados en toda sabiduría. Es importante lo que nos dice pues al respecto la palabra del Señor acerca de Daniel y aquellos jóvenes que fueron con él a Babilonia, que fueron llevados cautivos por el rey babilónico. Pero cuando el ejército babilonio lo llevó cautivo a un país lejano, no le preguntaron acerca de sus planes y sueños. Es cierto, los babilonios reconocieron el potencial de Daniel y lo colocaron en un programa para funcionarios civiles de primer nivel. Pero aún el material de estudio le era repugnante a un judío. Abarcaba brujería, magia y una religión pagana de dioses múltiples. Después de su graduación, Daniel fue puesto a trabajar para el rey de Babilonia, que siguió guerreando contra el pueblo de Daniel durante 20 años más. Esto nos lleva a pensar entonces pues que cualquiera que esté lejos de su hogar se siente solo. Pero Daniel era uno de aquellas personas cuyas vidas se pierden en los traspapelamientos de la historia. Los refugiados, los cautivos. Estaba destinado a pasar su vida como extranjero en Babilonia. No tenemos información alguna de que se hubiese casado o tuviese miembros de su familia cerca de sí. Ahora, como gran valor personal de este hombre, se nos dice: mediante su habilidad y la bendición de Dios, él llegó a ser el primer ministro de Babilonia.
Pero a pesar de esto siguió siendo un extraño. Cuando más alta era su posición, tanto más se transformaba en blanco de ataques. A los babilonios le molestaban su origen extranjero y su éxito político. Los complotes de sus enemigos lo presionaban a comprometer su fe, a acomodarse, a hacer más flexibles sus principios. Su vida estuvo muchas veces en peligro. La carrera de Daniel en los altos niveles de la política duró por lo menos unos 66 años. De modo que cuando fue arrojado en la jaula de los leones, ya andaba por lo menos por unos 80 años. Durante todos estos años, trabajó con gran eficacia a favor de Babilonia. Era respetuoso y diligente, aun cuando trabajaba para reyes paganos. Sin embargo, nunca comprometió su fe. No cedía ni siquiera cuando se lo amenazaba de muerte. La Biblia no ofrece mejor modelo acerca de cómo vivir y cómo servir en medio de un pueblo que no comparte o respeta sus creencias. Para mirar algunas imágenes del futuro correspondientes a Daniel, se nos dice que cerca del fin de la vida de Daniel, Dios le dio una serie de visiones descritas en los capítulos 7 y 12. Con imágenes gráficas, Dios le mostró a Daniel la trama de la historia futura. El pueblo de Daniel repetiría su propia experiencia, pero en un escenario mundial. Los judíos, según lo anticipaban las visiones de Daniel, se verían atrapados en una tormenta política y sacudidos y golpeados por una sucesión de imperios mundiales. Daniel previó naciones trenzadas en batallas. Vio de antemano cómo el pueblo de Dios sería llevado de un lado a otro entre estas naciones, sufriendo sin culpa propia. Quedaría desvalido hasta que Dios mismo los rescatase de sus dificultades. Daniel también vio de antemano cómo al final todos los hombres se doblegarían para adorar a uno como un hijo de hombre. Este fue el título que Jesús se adjudicó a sí mismo cuando llegó casi 6 siglos después de Daniel para traer las buenas nuevas de salvación para todos los pueblos. Daniel fue una gran figura en el tiempo de los babilonios, y Dios permitió que fuese llevado con sus 3 compañeros a Babilonia como secuestrado para que allí tuviera una experiencia y también para dar testimonio a aquellos babilonios sobre el Dios de los israelitas, que era muy diferente a los dioses paganos. Esto es lo que nos dice pues aquí el comentario. Esos dioses paganos que adoraban y veneraban los babilonios, en los cuales llevó también a los reyes y a Nabucodonosor como rey en primer lugar de esta dinastía, a fabricar imágenes muy grandes, muy altas, en donde eran puestas en lugares altos para que la gente las venerasen, para que se arrodillasen y para que las personas confiaran en aquellos dioses paganos y dioses hechos por manos humanas. Pero a esto tuvo que enfrentarse Daniel. Y Daniel también aparece en el siglo VII antes de Cristo. Mirando la biografía de Daniel,
como profeta bíblico, según las referencias en la Biblia, Daniel era miembro de la tribu de Judá cautiva en Babilonia. Esta tribu estaba cautiva en Babilonia. Tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor había destruido Jerusalén. Los babilonios la habían quemado sus puertas a fuego. A Esdras y Nehemías también le tocó este trabajo de restauración. Entonces, se nos dice que según el libro de Daniel, este era uno de los sirvientes de Nabucodonosor. Allí llegó a ser el copero o uno de los sirvientes de quien se convirtió en consejero tras lograr impresionar al monarca con su interpretación de un sueño. Más tarde fue arrojado a causa de su fe al foso de unos leones, del que salió indemne, con lo cual mostró al rey Baltasar el poder de Jehová o de Yahvé, Jehová de los ejércitos. En esta biografía tenemos que entender la figura de Daniel en el momento histórico en el cual fue escrito su libro. Durante el reinado de Antíoco Epífanes, que fue uno de los emperadores más crueles de esta época, y que arrojaba a muchos de los que no adoraban a sus dioses paganos, arrojaba a animales fieros y les hacían miles de torturas. Tuvo que enfrentarse Daniel también ante el imperio de este emperador cruel, cuando la cultura y la religión judías se encontraban amenazadas. Se trata de una historia ejemplar que muestra la devoción de un hombre de Dios en las manos difíciles y en las más difíciles circunstancias, al tiempo que profetiza como primer ejemplo de literatura apocalíptica al final de los tiempos, para dar paso al reino de Dios. Vamos a ver una información personal de Daniel. El nacimiento de Daniel. Según algunos historiadores, nació en el siglo VII antes de Cristo, probablemente en Jerusalén, y su fallecimiento fue en el siglo VI antes de Cristo en Babilonia. Se dice que allí pudo haber sido su final o su fallecimiento, cautivo en Babilonia. Yo quiero hacer una aclaración aquí hacer un paréntesis y aclarar algo al respecto. No, de pronto no se vayan a asombrar quizás por el orden de los años, ese orden cronológico de los años. Aquí, por ejemplo, de Daniel dice que su nacimiento fue en el siglo VII antes de Cristo y su fallecimiento probablemente en el siglo VI antes de Cristo. Pareciera que en nuestra cultura occidental el orden cronológico es primero el 6 y después el 7 y así sucesivamente. Pero allá en los países orientales es diferente. La cultura y el orden cronológico va de adelante hacia atrás o de arriba hacia abajo. Quiero explicar que primero va el siglo VII y después el sexto y después el quinto y así sucesivamente, por la cultura y ese orden que tienen ellos allá. Entonces, como información profesional de Daniel, vemos que era un líder profeta.
un líder profeta. En el libro de Ezequiel se nombra a Daniel como una persona de excepcional sabiduría y rectitud, según lo muestra este libro del profeta Ezequiel. Voy a leer un poco para tener más detalles acerca de lo que nos dice Ezequiel en el capítulo 14 y el versículo 14 al 20. Lo que nos dice aquí Ezequiel acerca de Daniel. Capítulo 14, versículo 14 al 20. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedaren desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían ellos. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuando más y cuando yo enviare contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias, dice el Señor, aquí en el libro de Ezequiel. Muy bien, entonces pues encontramos una descripción acerca de lo que se nos habla en Daniel, de lo que fue el profeta Daniel, de esa información personal. También aparecen mencionados otros dos personajes con el mismo nombre, a saber, Daniel, hijo de David. Según primer libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, y segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3, se dice que Daniel, hijo de Itamar, de la familia sacerdotal, uno de los exiliados que retomaron con Esdras. En el año 458 a.C., según Esdras, capítulo 8, versículo 2, nos habla de este personaje acá, y se nos dice de que Daniel fue un gran hombre en las manos de Dios. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el significado y el significado del nombre de Daniel. Este nombre consta de dos partes. El primer segmento proviene del verbo din,
Esto quiere decir juzgar. Y contender o albergar. Y la porción final es El o NL, que es una abreviatura de Elohim, que quiere decir Dios, divinidad. Dios, divinidad. La partícula I ha sido interpretada tanto como un iri, denotando pertenencia, o como un yod, posesivo de primera persona, como en el hebreo moderno. Por lo tanto, Daniel suele traducirse como Dios es mi juez, o juicio de Dios. La enciclopedia judaica lo interpreta a la luz de Génesis capítulo 30 versículo 3 como Dios es el defensor de mi derecho. En el judaísmo, Daniel es considerado el autor del libro homónimo, el cual es parte de los Ketubim, pero no un profeta. El cristianismo, en cambio, lo incluye en los profetas mayores. En la tradición islámica, aunque no sea mencionado por el Corán, se le considera igualmente un profeta. En la tradición católica y ortodoxa, es venerado como santo, lo que podemos denotar aquí. Y según la vida de Daniel, las únicas referencias a Daniel se encuentran en el libro que lleva su nombre, las cuales pueden complementar con los datos suministrados por Flavio Josefo, un escritor e historiador cuyas fuentes se desconocen. Según estas fuentes, Daniel pertenecía a una familia noble del reino de Judá. Tal vez emparentaba con la realeza de él. Continuamos entonces con la información de la vida de Daniel. Ahora vamos a mirar su formación. Nabucodonosor II, que fue rey en Babilonia, según el relato bíblico, ordenó escoger un grupo de jóvenes hebreos para ser educados, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Los elegidos fueron Daniel y sus 3 jóvenes de su misma tribu, Ananías, Misael y Azarías, quienes fueron confiados al cuidado de Aspenas, jefe de los eunucos. Ya sabemos que estos 3 jóvenes les fueron cambiados sus nombres por nombres de los babilonios o de aquellos caldeos, para ser enseñados en la letra y la cultura de ellos. Los jóvenes fueron introducidos en la cultura mesopotámica, aprendiendo su lengua, su escritura y su tradición literaria, motivo por el cual recibieron nombres en lengua acadía. Tardía el texto bíblico los transcribe como Belsasar o Baltasar. Nótese aquí que Baltasar viene de Balsur, Usur Bel, que esto quiere decir protege al rey. Para Daniel y Sadrach, Mesac y Abednego, para los jóvenes, para los otros 3 jóvenes, el significado respectivamente de ellos fueron alojados en el Palacio Real, hoy identificado con la zona arqueológica de Kras, en la margen occidental del Éufrates. La tradición judía
sostiene que estos jóvenes fueron convertidos en eunucos, que ya sabemos que los eunucos eran jóvenes que no podían contaminarse con mujeres, tenían que ser como jóvenes vírgenes, tenían que ser unos jóvenes especiales. Precisamente por eso el rey mandó traer del pueblo de Israel a estos jóvenes que no tuviesen tacha alguna, que fuesen hombres sin mancha, que fuesen jóvenes que no tuviesen mañas ni pecados ni costumbres en las cuales tuviesen a aquellos otros personajes que quizá tenían sus costumbres de homicidas y costumbres de más cosas extrañas, para que ellos y para que el rey y su pueblo, su nación en ese lugar de Babilonia pudieran tener una tranquilidad y pudieran tener una confianza total en unos jóvenes en los cuales ellos vieran que eran diferentes a los demás. La tradición judía sostiene que estos jóvenes tenían que ser convertidos en eunucos. Daniel y sus compañeros, no obstante residir en la corte, mantuvieron sus prácticas kosher de alimentos, relacionándose y también revelándose siempre según el relato de su libro, que este régimen los hacía más saludables que los demás jóvenes que vivían en el palacio. Después de una formación de 3 años, Daniel y sus 3 compañeros fueron presentados ante Nabucodonosor, quien, dice el texto, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. 10 veces mejores. Esto nos da una connotación muy importante, en la cual nos deja entrever a nosotros hoy de que estos jóvenes habían sido levantados con unos principios bíblicos muy exquisitos y de mucho valor, y que habían sido enseñados por sus padres a amar a Dios, a respetar a Dios, los principios cristianos, los principios en los cuales habían sido enseñados. Y esto entonces demarcaría una gran importancia para ellos y también para su familia, de donde ellos habían sido llevados. Por eso es importante nosotros tener en cuenta estos personajes y de ahí también tomar como un punto de partida para nosotros poder llegar a ser como ellos. Por eso en el texto que leímos al principio como base bíblica, así pues téngannos los hombres por servidores de Dios y por buenos administradores de los misterios de Dios. Es importante tener en cuenta pues esto. Ahora, en la corte de Babilonia, en el segundo del reinado de Nabucodonosor, el monarca tuvo un sueño que lo dejó profundamente angustiado, por lo que convocó a sus astrólogos y expertos en artes adivinatorias y les exigió lo interpretasen para asegurarse de que no lo engañaran. En el momento de interpretar sus sueños, lo puso a prueba explicándoles
que existía una gran dificultad. Les dijo que había olvidado su propio sueño. Los puso a prueba explicándoles que existía una gran dificultad ante la falta de respuesta satisfactoria de parte de sus sabios. El rey se irritó y ordenó que los ejecutasen. Daniel, que no había estado presente en ese episodio, fue también arrestado. Pero al enterarse acerca de lo ocurrido, habló con Arioco, jefe de la guardia, y solicitó un plazo para poder responderles al soberano. La petición fue concedida. Entre tanto, Daniel y sus compañeros oraron a Jehová. Mire qué hermoso, qué precioso esto. Oraron a Jehová pidiéndoles revelase el misterio. Esa misma noche una visión le fue revelada a Daniel, el sueño del monarca, y al día siguiente el profeta se presentó en la corte del rey, proporcionando subsecuentemente el relato del sueño de Nabucodonosor, así como también su correspondiente interpretación. Este hecho marcó el reconocimiento de Daniel, quien fue subsecuente nombrado gobernador de la provincia de Babilonia. De sabios y expertos del mismo modo, los tres jóvenes judíos recibieron importantes cargos en la administración imperial. Daniel permaneció en la corte real durante todo el reinado de Nabucodonosor y continuó ligado a ella. Cuando Belsasar le sucedió en el trono, el libro de Daniel omite la existencia de Evilmerodad, Neriglisar, Labasi, Marduk y Nabonido, considerado a Belsasar haber sido hijo de Nabucodonosor. Algunos autores postulan que el término hijo no se utiliza literalmente, sino con el sentido de descendiente. En esos años, los relatos mencionan el episodio del ídolo de oro, en el cual los tres jóvenes fueron arrojados a un horno ardiente, y otro que, presentando como un testimonio del propio rey, narra la transformación de Nabucodonosor en bestia. Ya conocemos el caso de Nabucodonosor, cómo Dios lo humilló de tal forma que fue arrojado a un potrero como una bestia, en el cual tendrían que pasar 7 años. Cuando la Biblia habla de tiempos, se refiere a años. Un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. Tiempos y tiempo. Entonces fueron arrojados 7 tiempos, que son 7 años. Tendrían que pasar por Nabucodonosor para que él entendiese que el que gobierna sobre todo es Dios, Jehová de los ejércitos, y que Dios lo había puesto a él por rey de reyes para gobernar, y le había dado poder, le había dado autoridad, le había dado ese imperio, le había dado esa majestad, le había legado ese derecho para que él gobernase, pero él se engrandeció pensando que era él. Pero Dios tuvo que humillarlo de esta manera, en la cual pues hay unos simbolismos de los que nos hablan de que Nabucodonosor, sus uñas le crecieron como de animales, como de águilas, su cabello creció, tuvo su cuerpo como el de un buey, una bestia que come hierba, hasta que reconociese la grandeza de Dios.
Vamos a mirar el banquete de Belsasar. El siguiente episodio de la vida de Daniel, registrado en el libro que lleva su nombre, el banquete de Belsasar. En esa ocasión, el soberano corregente de Babilonia, ya que el monarca primero era su padre Nabonido, celebraba un festín en compañía de sus nobles cuando tuvo la ocurrencia de beber en los vasos sagrados sustraídos del templo de Jerusalén. De inmediato, una misteriosa escritura apareció en la pared trazada por una mano espectral, la cual ninguno de los sabios fue capaz de interpretar. Llamado Daniel por sugerencia de la reina, quien recordaba su desempeño, este censuró al rey sin aceptar sus promesas de obsequios. Describió la escritura. El texto anunciaba en arameo, y sabemos que la escritura que escribía la mano, esa mano milagrosa en la pared, era Mene, Neme, Uparsin, Tekel, Nemel, Uparsin, que eso quería decir: contó su reino y fue hallado falto. Entonces, la caída de Babilonia en manos de los persas, Belsasar cumplió lo prometido y nombró a Daniel tercer señor del reino, pero esa misma noche la ciudad fue tomada y el rey muerto. Entonces ahí encontramos pues la profecía cumpliéndose al pie de la letra con Daniel, y por esa causa vieron que Daniel era un hombre de Dios, un hombre que estaba al servicio de Dios, un hombre fiel, un hombre en quien fue hallada una gran sabiduría y que Dios se la había proporcionado. Ahora vamos a mirar en el foso de los leones lo narrado. Lo narrado por el libro de Daniel. El conquistador de Babilonia y sucesor de Belsasar fue Darío el Medo, Darío el de los medopersas. Personaje conocido o desconocido en este caso por la historia. Bajo la reina o el reinado soberano tiene lugar un complot de los sátrapas contra Daniel, que derivó en su encierro en el pozo de los leones. Esta intriga se valió de la fidelidad a Dios del protagonista, pues un edicto caprichoso sugerido al rey por aquellos prohibía cualquier petición fuera a un dios o a un hombre, excepto el soberano, durante 30 días. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 9. Quiero detenerme un poco para leer esta escritura, lo que nos dice al respecto aquí la palabra del Señor. Daniel capítulo 6, versículo 1 al 9. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos o sobre estos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a esos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Notemos aquí que dice que había en Daniel un espíritu superior a los sátrapas. Esto nos muestra a nosotros
Y nos da a entender que también nosotros hoy tenemos un espíritu superior, un espíritu diferente al que tienen las gentes que no han conocido a Dios. Y ellos tendrán que ver en nosotros ese potencial y esa misma gracia de Dios reflejada en nosotros, y por eso tendrán que vernos como buenos servidores de Dios, nos dice la palabra. Ahora, en el versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. En vista de todo esto, que no encontraron ningún defecto, ningún vicio, ninguna falta en Daniel, entonces buscaron ocasión para tentarlo y para mirar cómo lo podían acusar. Porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, dice la Biblia. A Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio ni falta fue hallado en Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. De su Dios. Nótese que ellos dijeron con la ley de su Dios. Ellos se dieron cuenta que el Dios de Daniel era diferente al Dios de ellos, o a los dioses de ellos. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la promulgación o la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Jerusalén en este caso significa la ciudad del gran rey, y Jerusalén para nosotros hoy quiere decir que cuando abrimos nuestras puertas o cuando nos dirigimos hacia Dios, debemos hacerlo directamente a Él a través de la oración. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, con D mayúscula, de su Dios, el Dios Jehová de los ejércitos. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real, diciendo: ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey,
ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, porque él conocía a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El rey Darío conocía muy bien a Daniel y sabía que el Dios a quien servía Daniel era grande y era el Dios de los cielos, el Dios soberano, el Dios del universo, y que Daniel podía ser librado de ese edicto, por lo cual hicieron firmar al rey de una manera aligerada. Pero gracias a Dios que Daniel fue librado, y el rey tuvo que darse cuenta que el Dios a quien servía Daniel era el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso. Quiero leer aquí un comentario al respecto acerca de una orientación judía. Daniel había perdido buena parte de su herencia judía. Aún su nombre había sido cambiado por uno babilónico. Por supuesto que no podía rendirse culto o rendirle culto a Dios en la forma en que lo mandaba la ley de Dios. Allí en ese lugar de Babilonia, mientras él estaba allá, no podía rendirle culto a Dios de la misma manera que lo hacía estando en Israel, en Jerusalén, en la tierra donde él había sido enseñado a adorar al Dios de los cielos. Tenía que hacerlo de una manera diferente, de una manera más incómoda, pero de esa manera adoraba a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice que después de Daniel haber escuchado el edicto firmado por el rey, y al darse cuenta que era seducido por aquellos hombres, entonces Daniel se va a su cuarto, a su apartamento, y abiertas las puertas de su recámara que daban hacia Jerusalén, dice la Biblia, oraba con más intensidad y oraba como lo solía hacer cuando estaba en Jerusalén. Oraba 3 veces al día. Esto nos da a nosotros una enseñanza en que la oración es la que rompe cadenas. Entonces, por supuesto que no podía rendirle culto a Dios tal y cual, pero sin embargo lo hace y trata de mantener ese principio. Y nos sigue diciendo entonces aquí este comentario, que mediante sacrificios en el templo de Jerusalén, sin embargo, él se orientaba hacia la tierra prometida 3 veces al día para orar. Ni siquiera la amenaza de muerte podía hacer para él o que él abandonara esta práctica. Para esta fecha, Daniel ya había estado en Babilonia más de 60 años. Estaba probablemente en su 8ª década de su vida. Muy bien. Entonces, continuando con la reseña histórica de Daniel y sus hechos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y oró 3 veces al día como lo solía hacer antes. Entonces dichos hombres lo hallaron orando a Dios,
por lo que fue acusado de violar el edicto real o del rey y por ello ser arrojado al foso de los leones, en el cual no sufrió daño alguno. A la mañana siguiente, cuando Darío comprobó el portento, ordenó liberar a Daniel y echar al foso a sus acusadores, quienes perecieron inmediatamente al ser brutalmente devorados por las bestias. Gloria al Señor. Voy a leer en el capítulo 6, el versículo 10, lo que nos dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Me he detenido a enfocarme en este pasaje porque me llama mucho la atención en que Daniel, en lugar de achicopalarse por esto y de pronto de dejar la oración, esa devoción que siempre traía antes, con mayor razón, con mayor fuerza, con más ahínco, él oraba las 3 veces al día, y por esta causa Dios lo libró de esa situación tan bochornosa. En el capítulo 6, el versículo 19 al 28, voy a leer un poco este pasaje, lo que nos dice al respecto. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Gloria al Señor. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nos dice la palabra del Señor. Entonces, en esas mismas secciones se menciona la sucesión de Astiages, la entonización de Ciro
2, el grande, y el episodio por el cual Daniel revela el fraude de los sacerdotes de Bel, que habían convencido al rey de que el Dios comía las ofrendas, siendo que eran ellos quienes lo hacían. El profeta Daniel, como gran profeta, durante gran parte de su vida, cuenta el libro homónimo, Daniel recibió diversas visiones apocalípticas que anunciaron por medio de símbolos y claves numéricas la instauración del reino de Dios sobre la tierra. Vamos a mirar un poco aquí la muerte de Daniel. Acerca de la muerte de Daniel no existen testimonios bíblicos, y las tradiciones posteriores no aclaran si regresó al territorio de Judea o permaneció en Mesopotamia, pero esto último parece lo más seguro, dado que aún vivía durante el reinado de Ciro en Babilonia a partir del año 539 antes de Cristo. Es posible que alcanzara una edad centenaria, es decir, es posible que pudiese haber llegado a los 100 años, según lo que nos narra la palabra. Su muerte se sitúa entonces entre el tercer año del reinado del mencionado soberano persa, es decir, entre el año 536 al 530 antes de Cristo. Cuando muere Ciro, pues ya no se menciona su presencia en tiempos de Cambises. Es muy probable que tuviera lugar en Babilonia, pero dado que su tumba se venera o se veneraba en Susa, algunos autores se incluían por esta última ciudad y se inclinaban hacia esta última ciudad, en Susa, capital del reino. Muy bien, aquí entonces tenemos pues la historia de Daniel como gran siervo de Dios, como gran profeta de Dios. Y aquí podemos entonces encontrar una lección y un ejemplo muy personal y muy importante para nosotros hoy, que nos da una gran enseñanza de cómo servir a Dios, de cómo ser útiles en las manos de Dios y ser hombres valientes, guerreros, que no demos el brazo a torcer por nada de lo que nos suceda, por ningún motivo, por ninguna amenaza, por lo que se nos venga, a pesar de las diferencias, de las dificultades, de tantas cosas contrarias que nos vienen todos los días, en cada segundo, cada minuto, cada hora, cada momento, cada día. Las circunstancias de la vida, los problemas, las dificultades, los sinsabores de la vida, en los momentos más difíciles de nuestra vida, siempre debe permanecer la fidelidad, porque Dios premia la fidelidad y la obediencia. Y Dios, así nosotros como Daniel, si servimos a Dios y somos fieles y nos mantenemos en ese margen hacia el mundo, y nos mantenemos en la presencia de Dios a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios continua, podemos ver la respuesta, podemos ver el triunfo,
podemos ver la victoria de Dios hacia nosotros. Y recordemos lo que nos dice la palabra del Señor en la epístola a los Romanos. Nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 36 en adelante, que antes y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es tan eficaz y tan convincente el apóstol que dice que por lo cual estoy seguro, y enumera una cantidad de cosas. Y dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada de lo creado nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Esa es pues esa confianza que debemos tener en Dios. Ese debe ser nuestro objetivo y nuestro deseo, que cada día podamos, como estos jóvenes, como Daniel y aquellos otros jóvenes compañeros que pudieron tener su posición delante de Dios, su posición firme, y pudieron guardarse fieles para Dios, mostrando a los hombres el ejemplo, y mostrando que era necesario que viviésemos una vida sin tacha, una vida para Dios, en las manos de Dios, en la cual los hombres nos puedan tener por dignos de servir a Dios.